Para entender la neurofisiología del tenis profesional es necesario primero comprender el reto temporal al que se va a enfrentar el sistema nervioso. Entonces, un saque de élite va a viajar a más de 200 km por hora, lo que significa que la pelota va a cruzar la cancha en aproximadamente 400 milisegundos. Sabiendo que el cerebro tarda cerca de 150 milisegundos en procesar un estímulo luminoso, el tenista no puede simplemente reaccionar, sino que debe como predecir el futuro. Entonces, aquí es donde va a iniciar la fase aferente o la fase sensorial. A continuación voy a explicar de la vía retinogénico estriado, que es donde los fotones van a impactar lo que son los fotorreceptores de la retina. Entonces, al momento de que esto sucede, se genera una señal. Esta señal va a desencadenar un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico va a pasar por las células ganglionares de la retina a través del nervio óptico. Es muy importante mencionar aquí de que estas van a pasar por el quiasma óptico, que es básicamente donde se decusan las fibras hemirretinas nasales. Entonces, con esta información llega al cuerpo geniculado lateral del tálamo. Lo que va a hacer el tálamo es organizar la información. Las capas magnocelulares lo que van a hacer es procesar el movimiento de la pelota, y las parvocelulares en cambio van a ver el color y los detalles. Del tálamo lo que va a pasar es de que las radiaciones ópticas van a llevar la señal hasta el lóbulo occipital, que lo podemos ver aquí de color verde. ¿A qué área específicamente? A las áreas 17 de Brodmann. Una vez que la información está en B1, el cerebro va a dividir la información como que en dos grandes autopistas. Vamos a hacer la corriente dorsal y la corriente ventral. La corriente dorsal va a ir desde el lóbulo occipital hacia el lóbulo parietal posterior. Esta es una vía muy rápida que es milinizada magnocelularmente. A esta vía no le va a importar el color en sí de la pelota. Su único trabajo se va a centrar en calcular la geometría tridimensional del tiro. También computa la trayectoria, la aceleración angular y la distancia entre la pelota y la raqueta. Sin esta vía, básicamente el tenista le pegaría al aire. Por otro lado, la corriente ventral va a ser aquella que va desde el lóbulo occipital hacia el lóbulo temporal, que lo podemos ver aquí de color amarillo. Básicamente es de que esta es un poco más lenta, pero analiza los detalles. El detalle más importante que hay que recalcar aquí es de que esta va a analizar la cinemática corporal del oponente. Es decir, lee si el rival inclinó el hombro o cambió el agarre. Esto le va a permitir al cerebro del tenista identificar qué tipo de efecto traerá la pelota antes de que cruce la red. Por eso, de tener en cuenta que la toma de decisiones y la planificación es una estrategia en la cual el cerebro va a analizar y va a tomar de esta manera la mejor decisión para responder entre ella y el cuerpo para moverse. Por eso hay que tener en cuenta que una vez que la información visual de la pelota es procesada por las áreas visuales del cerebro, esta es enviada a la corteza prefrontal dorsolateral, que es el centro del control, donde se integra la información sensorial y la memoria de experiencias previas. De esta manera va a seleccionar la respuesta más adecuada. Analiza la información bajo presión y elige la mejor opción. Evalúa posición de la pelota, posición del rival, marcador del partido y, como ya dije, experiencias previas. Y va también a decidir el riesgo y beneficio de esta decisión. Posteriormente, la decisión motora es transmitida a la corteza premotora y el área motora suplementaria, estructuras encargadas de planificar y secuenciar los movimientos necesarios para ejecutar el golpe. Estas áreas activan circuitos neuronales que organizan la postura corporal, el desplazamiento de las extremidades y la coordinación entre diferentes músculos de nuestro cuerpo antes de iniciar el movimiento. Por eso decimos que aquí la área motora suplementaria organiza las secuencias complejas de movimientos, mientras que la corteza premotora prepara los movimientos en respuesta a estímulos externos, que nos va a ayudar a preparar la postura, el giro si es que gira nuestro tronco, la preparación del brazo y sincronización total de nuestro cuerpo. Después de esto, se van a activar simultáneamente las neuronas de espejos localizadas en regiones parietales de nuestro cerebro. Se activan al observar el movimiento del oponente, permitiendo una simulación interna de la acción observada y facilitando así la anticipación del golpe. Por eso aquí dice que se activan al observar los movimientos del oponente y simulan internamente su acción. Permite anticipar dirección del golpe, predecir el tipo de tiro, reaccionar más rápido y ganar ventaja a nuestro oponente. Esto se resume en: yo observo el golpe, mi cerebro lo simula. De luego tendremos el proceso integrado en milisegundos. De 0 milisegundos la pelota llega a los ojos. De 100 a 150 milisegundos la información visual es analizada, por lo que ya dije, la corteza prefrontal. De ahí tendremos de 150 a 150, la decisión es tomada en la corteza prefrontal igual. De ahí luego la planificación del movimiento, que se da entre 200 y 350 milisegundos. Y esa va a darse por la área motora suplementaria y la corteza premotora. De 300 a 350 la anticipación del rival, que se va a dar por las neuronas espejos, y después pues ya sería en sí el efecto de todo ese proceso integrado, que va a activar los músculos para poder responder ante el estímulo visual. En resumen, el centro del control es la corteza prefrontal dorsolateral, y el de la planificación motora, el área motora suplementaria y corteza premotora. De la anticipación del rival serían las neuronas espejos, y de luego la ejecución futura, los músculos preparados para actuar. Después de la vista tenemos un problema. El primer motor que sale de la corteza es ruidoso, tembloroso y lleno de movimientos parásitos o innecesarios. Si llegara hacia el músculo, el tenista llegaría a golpear como un robot oxidado. Ya les hablaré sobre el departamento de control de calidad. Bueno, aquí se encuentran dos estructuras que son los ganglios basales, quienes filtran los movimientos parásitos o innecesarios, y la tenemos el cerebelo, que es el que corrige los errores en microsegundos. Sin estos dos no habría un golpe perfecto.
Bueno, los ganglios basales, como ya mencioné, no crean los movimientos, sino son un filtro. La corteza es quien propone varias opciones y los ganglios es quien elige una y bloquea las demás, todo por la dopamina que sale de la sustancia negra. Bueno, como aquí pueden ver, aquí tenemos a la vía directa, que les puse en color negro, tiene al receptor D1, que es el activador, es el que acelera, es el que le dice al tálamo, abre la compuerta, es el movimiento que queremos que pase fluido. Luego tenemos a la vía indirecta, que está en color rojo, tiene el receptor D2, que este es inhibidor, este es el cambio que frena, le dice al tálamo, cierra la compuerta, bloquea la función del hombro contrario, la rigidez por los nervios o los espasmos. Un dato aquí clínico es que si llega a fallar la vía indirecta puede darse enfermedad de Parkinson, la rigidez, o también puede darse un golpe torpe. El tenista profesional tiene un balance entre D1 y D2 perfecto. Para el cerebelo, la corteza motora envía una orden hacia el músculo vía córtico-espinal. Luego envía una copia exacta al cerebelo, que es la inferencia corolaria, por la vía córtico-pontocerebelosa. Al mismo tiempo recibe una propiocepción real desde los músculos, usos neuromusculares, órganos tendinosos de Golgi, por el tracto espinocerebeloso. Aquí el cerebelo es donde compara el plan, que es que el brazo está a 15 grados y la rigidez que está a 13 grados, entre aquí hay una diferencia. En el cerebelo encuentra el error motor, que es el cerebelo. Él no baja directamente al músculo, sino corrige a quien sí baja, vía por las células Purkinje por el núcleo dentado de interpósito, luego vía corteza motora por el núcleo rojo, baja rápidamente hacia el músculo por el tracto rubroespinal. Esto se da en muy pocos microsegundos que puede el tenista ni darse cuenta. Aquí sí existe una extracción del cerebelo, puede ser la ataxia, dismetría, puede disminuir bastante la puntería y el golpe puede llegar a ser tembloroso e incluso intencionado. Aquí tenemos una frase, en resumen, que es: la fluidez es igual a los ganglios basales, quienes son los que filtran, más el cerebelo, quienes son quien corrige. Ya vimos cómo el jugador de tenis vio la pelota, planificó el movimiento y ahora lo va a ejecutar. Vamos a ver cómo ocurre desde el cerebro hasta el músculo. Esto ocurre a nivel de la corteza motora primaria, que se encuentra en el giro precentral, que es el de aquí, en el lóbulo frontal. Aquí hay unas neuronas que se llaman células de Betz, que son gigantes y van a encargarse de enviar el impulso eléctrico para generar el movimiento voluntario. Esto cuando el jugador de tenis va a golpear la pelota. El impulso eléctrico de estas neuronas van a empezar desde la cabeza hasta la médula espinal, esto por una vía llamada vía piramidal. Empieza de la corteza motora primaria, va a la corona radiada, pasa a la cápsula interna, llega al mesencéfalo, pasa por el puente o protuberancia y llega al bulbo raquídeo, donde aquí ocurre algo importante, que es la decusación piramidal. Es decir, que del lado donde se manda información del cerebro, por ejemplo en el lado izquierdo, va a pasar a ser ejecutado en el lado derecho del cuerpo por la decusación piramidal, como se ve aquí. De una parte izquierda va a la parte derecha y ya llegaría a la médula espinal. Entonces, al cruzar, va a bajar por la médula espinal hasta llegar a la región donde controla los músculos del brazo. Ahí hace sinapsis con la motoneurona inferior. Esta motoneurona inferior va a salir por los nervios periféricos y ellos van a llevar la orden directamente a los músculos. Cuando el impulso llega al final del nervio, se va a encontrar con la unión neuromuscular, en donde va a liberar el neurotransmisor acetilcolina, que va a ser captado por receptores del músculo, de las fibras musculares, el cual va a provocar que se genere un nuevo impulso eléctrico. Es decir, el impulso que se generó al inicio en el cerebro va a generar otro impulso a nivel muscular, va a viajar por los túbulos T, y esto va a provocar que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de calcio, que posterior se va a unir a otra proteína llamada troponina. La troponina desplaza a otra proteína llamada tropomiosina, dejando libres a los sitios donde la miosina puede unirse a la actina. Entonces ocurre el mecanismo de puentes cruzados. Miosina se une a actina y utiliza ATP como fuente de energía para tirar de ella. Miles de millones de estas interacciones suceden simultáneamente, acortando la fibra muscular y produciendo la contracción. En un tenista profesional predominan las fibras rápidas tipo 2X, capaces de generar gran fuerza y velocidad en muy poco tiempo. Después de varias horas de partido, el cerebro del tenista deberá mantener su rendimiento tanto físico como mental bajo condiciones de gran exigencia. Para lograrlo, este activará diferentes mecanismos neuroquímicos, aunque algunos de estos podrán llegar a afectar el desempeño del tenista. Primero se activará el sistema nervioso simpático, conocido como la respuesta de lucha o huida. Después, el hipotálamo estimulará la liberación de noradrenalina y adrenalina, que son neurotransmisores que prepararán al organismo para la acción.
Como consecuencia, aumentará la frecuencia cardíaca, los pulmones captarán más oxígeno y la sangre se dirigirá principalmente hacia los músculos, esto permitiendo que el deportista reaccione más rápido y que mantenga un juego intenso. Sin embargo, cuando la presión psicológica es excesiva, aparecerá un fenómeno conocido como choking o bloqueo por presión, en situaciones decisivas como un punto de partida, donde aumentará la liberación de cortisol, la principal hormona del estrés. El exceso de estrés interferirá con el correcto funcionamiento de los ganglios basales, estructuras encargadas de automatizar movimientos aprendidos mediante la práctica. Como resultado, el deportista comenzará a pensar demasiado acerca de los movimientos que normalmente realiza de forma automática, volviéndose así más impreciso, más tenso, más rígido, aumentando las probabilidades de que éste cometa más errores. Finalmente, después de varias horas de esfuerzo, aparece la fatiga central, que a diferencia de la fatiga muscular, esta se origina en el cerebro. Durante un ejercicio prolongado, aumentan los niveles de serotonina, un neurotransmisor que se relaciona con la sensación del cansancio. Esto provoca que la corteza motora disminuya la intensidad de las señales que envía hacia los músculos. En otras palabras, el cerebro activa un mecanismo de protección para así evitar el agotamiento extremo y otras posibles causas que igualmente puedan dañar al organismo. En conclusión, el rendimiento de un tenista no dependerá únicamente de su fuerza o de su resistencia física. La adrenalina ayudará a mantener el rendimiento. El cortisol actuará en la precisión bajo presión y la serotonina estará presente en la fatiga central. Es por eso que en momentos importantes como en finales de un partido, el cerebro será quien también decida cuánto más puede aguantar un deportista.